Soy 100% macho. Oli, 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 oli. Soy Jin. Bienvenidos los Pepinos. Hoy vamos a hablar sobre cosas que no deben hacer en Latinoamérica. Cosas que no deben hacer. ¿Qué será eso? Eso se ve muy interesante. Cállate, vieja. Estoy hablando. En mi época, cuando un hombre habla, las mujeres se quedan calladito. Así que cállate. Viejas de ahora. ¿Quieres saber cuáles son? Sí, señor Legend. Sí. Entonces, Coreami, go. Primero, comida. Cuando yo fui a Latinoamérica, por la primera vez, muchos latinos querían invitarme la comida en su casa. Y cuando me invitaron, al principio, yo dije, no. Y cuando dije no, los latinos ponían, está bien, no tienes que venir a mi casa a comer comida con mi familia. Así me respondía, con voz muy triste. En ese tiempo, yo no sabía por qué estaba muy triste y por qué me invitaba. Yo pensé que me invitaba porque quería algo sobre mí, como los semichinos. ¿Por qué los semichinos solo invitan la comida cuando necesita algo a esa persona? Como así. Oye, Legend, te invito a cenar. Ok, Kim. ¿Cómo está la cena, Legend? Está muy rico, Kim. Gracias por invitarme. Me alegro que estés feliz. Ahora, Legend, tengo que decir algo muy importante. ¿Qué será eso? Legend, necesito mucho dinero. ¿Me puedes prestarme? Por favor. ¿Para qué necesitas dinero? Es que voy a casar muy pronto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con quién? Contigo, mi bomboncito. Así, los semichinos solo invitan la comida cuando necesita algo. Pero los latinos no, solo invitan para ser tu amigo. Así que, después de saber esto, cuando un latino me invitaba la comida, dije sí. Porque cuando digo no, los latinos se ponen muy tristes. Así que no digas no cuando invita un latino. No son como semichinos, te invitan sin que necesitan algo de ti. Y eso era muy raro para mí. Segundo, policía. Antes de ir a Latinoamérica, yo tenía miedo de los latinos o cartel. Pero cuando llegué a Latinoamérica, ellos no eran peligrosos. Bueno, sí es peligroso, pero la que me robó más dinero es, sorprendentemente, la policía corrupta. Tengo mucha experiencia de que un policía me llega y me asusta por algo que no hice. O hice, pero no era ilegal. Pero como soy semichino, los policías latinos mienten que eran ilegal y me piden dinero. Así que yo tenía que dar, porque si no, yo podía ir a la cárcel. No era mucho dinero, pero me pasó muchas veces. Así que una de las cosas que no debes hacer en Latinoamérica es confiar policía. Y eso era muy raro para mí. Porque se supone que los policías están al lado de justicia. Pero muchos policías latinos no están de ese lado. Y eso era muy raro para mí. Tercero, color rosa. En Corea es muy normal que un hombre ponga lupa de color rosa. Pero en Latinoamérica, si pones un lupa de color rosa, piensan que eres homosexual o mariposa. Así que cuando fui a Latinoamérica, al principio, muchos latinos pensaron que yo era homosexual. Por eso, muchos hombres me invitaban a su casa y decían cosas muy dulces a mi oreja con lengua. Al principio, yo pensé que eso era manera de expresar amistad en Latinoamérica entre amigos. Pero luego me pedían más y más. Y eso era cuando noté que algo está mal. Empecé a pensar, ¿será posible que esto era expresión de AMO? Cuando noté eso, de todos los latinos que me acercaban, no soy gay. Sé que me parezco un poco de gay y pongo un poco de ropa rosa, pero no soy mariposa ni gay. Soy 100% macho. Soy heterosexual. Dije así. Y después de decir eso, traté de hacer todo para que no me vean así. Por eso no empecé a poner ropa rosa. Y eso era muy raro para mí. Cuarto, tráfico. Corea también. En horas picos hay mucho tráfico. Pero cuando yo fui a Latinoamérica, tráfico de Corea no era tráfico, era tráfico pirata. ¿Por qué? Cuando vi tráfico de Latinoamérica me sorprendió mucho y dije, esto sí es tráfico original, así debe ser tráfico. ¿Por qué? Tráfico en Latinoamérica, los carros casi no mueven y tampoco puede regresar, así que te quedas atorado por muchas horas y eso era muy difícil para mí. Pero también era una experiencia sorprendente para mí y eso era muy raro para mí. Quinto,
alcohol. Cuando yo fui a Latinoamérica, yo no sabía que yo debía cuidar de tomar alcohol en Latinoamérica. Yo no sabía que alcohol de Latinoamérica es mucho más fuerte que alcohol de Corea. Por ejemplo, tequila es casi 40 grados, aguardiente es 30% de alcohol. Pero en Corea, alcohol más famoso y común es soju. Y soju solo contiene 17% alcohol. Para latinos, eso es como refresco. Pero para los semichinos, esto es alcohol. Así que cuando fui a Latinoamérica por la primera vez y tomé alcohol de Latinoamérica, me emborraché muy rápido y no me recuerdo nada. Por eso, yo le digo a los semichinos esto para que no lo hagan. Y eso era muy raro para mí. Último. Dios. En Latinoamérica no debes decir mal de Dios, porque la mayoría de Latinoamérica es católico. Así que muchos latinos pueden sentir mal cuando dice mal de Dios. Pero como soy semichino, yo no sabía eso. Y yo decía muchos bromas de Dios en Corea. Así que cuando fui a Latinoamérica por la primera vez, di broma de Dios a mis amigos. Y este amigo me dijo que nunca jamás digas eso a otro mexicano. Así me dijo. Por eso, después de eso, nunca dije bromas de Dios a nadie. Y eso no era raro para mí. ¿Y por qué no era raro para mí? Eso ni mi mamá lo sabe. ¿Por qué no era raro para mí? Ni policía sabe. ¿Por qué policía es semichino? Mi masculinidad está quemando. Bueno, esto es todo de hoy. Espero que les gustaron y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bella chao. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. IPTV tiene servicio de más de 2,000 canales. Hay muchas películas y series divertidas, triste, romántico y solo cuesta $14 estadounidense. Y también tiene prueba de 2 horas completamente gratis. ¡Free! ¡Gratis! ¡Free! Para más información es 569-332-76888. WhatsApp o Telegram. Llámanos ahora. Estamos esperando a ti. IPTV.